Te dice que no tiene cascos, Teresa, pero tendrá algún tipo de conexión de audio, ¿no? Del ordenador. Si me oís, presento, dice. ¿Os presento? Sí, claro. Bueno, pues si me oís, yo no os oigo, luego intentaré poder escuchar a Susana Gisbert, pero bueno, pues las cosas estas de la tecnología. Bueno, buenas tardes, yo siento muchísimo no poder estar con ustedes en un lugar con tanto encanto como Morella, pero bueno, el resto de la semana ya estaré en Castellón impartiendo distintas ponencias y talleres. Muchas gracias por vuestra asistencia en nombre de la Diputación de Castellón y en nombre de la Cátedra de Igualdad y Bienestar Psicológico y Emocional de la UNED. Para mí presentar a Susana Gisbert, pues la verdad que es un lujo y un placer. Yo la conocí en un avión yendo las dos a Paraguay, que nos había invitado el Ministerio Fiscal de allí en un proyecto que había. Ella se licenció en Derecho en Valencia, es fiscal de carrera y lleva muchos años ejerciendo en protección de menores. Empezó en la Audiencia Provincial de Castellón, ha estado también en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia y ha trabajado muchísimo porque hasta ha pertenecido a la sección de violencia sobre la mujer, también en las secciones del jurado, víctimas del delito, víctimas tecnológicos. Bueno, tiene en prensa un amplísimo trabajo, porque tiene artículos de opinión como jurista y feminista, cruzando ambos saberes, lo cual es muy de agradecer en un montón de periódicos. Pero no contenta con eso, tiene novelas, relatos, Mar de Lija, una colección de relatos sobre violencia de género, Descontando hasta 5, una novela, Remos de plomo, Cara trista, No me obligues. Yo creo que es verdad que está en un lugar de excepción para ver la vida de tantas mujeres, pero hay muchos y muchas fiscales que también están, pero ha sabido captarlas y comprenderlas. Y por eso ha sido objeto de numerosos premios del Ayuntamiento de Valencia, de narrativa breve, de la Fundación Hugo Zárate, de certamen de narrativa Carolina Planels contra la violencia de género, relatos cortos, mujeres de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Benelúser. Y bueno, me he dejado uno de sus libros adrede porque es el que yo más he trabajado, que es Balanza de género. Y es que la perspectiva de género ha de calar en todas las disciplinas, porque la mirada, si la ampliamos, enriquece mucho el tener una visión más amplia. Como decía Krishnamurti, solo lo observado es el observador, porque es que solo es aquello que llevamos en la cabeza. Por tanto, es muy importante que nuestra mirada se amplíe. Tradicionalmente se han visto todos los campos con una mirada masculina. El siglo XX ha reconocido la formal en España entre hombres y mujeres, pero necesitamos que el siglo XXI esa igualdad entre hombres y mujeres sea una igualdad real, que sea efectiva, que se materialice. El libro os voy a leer un párrafo que dice: ¿por qué no hablamos de perspectiva de género? Porque hoy, en pleno siglo XXI y en una sociedad democrática, todavía hay mucha gente formada a quien parece producir urticaria el solo hecho de mencionar estas tres palabras juntas. ¿Por qué existe una especie de resistencia numantina a que ese concepto penetre en nuestra legislación y jurisprudencia, además de impregnar el ordenamiento jurídico y su aplicación? Pues la verdad que esta pregunta que se plantea, pues creo que hay que darle las gracias a ella por llevar a cabo esa labor tan importante como es aportar la perspectiva de género a la justicia con mayúsculas. Y nada, pues muchísimas gracias por estar aquí esta tarde, Susana, y somos todo oídos. Bueno, pues muchísimas gracias, encantada de
de estar aquí, con un poquito de dificultad técnica que estoy aquí, parece que estoy moviéndome para colocar esto bien, pero bueno, las dificultades técnicas se solucionan con ganas y en esto estamos. La verdad es que me pasa como a Teresa, ¿no? Me encantaría estar en Morella porque es un sitio, la verdad es que estupendo, ideal, pero las cosas pues no siempre son como una quiere. Así que, bueno, pues al menos estoy de espíritu y contándonos un poco mi experiencia. Cuando me habló Teresa de la ponencia, me dijo que hablara del tema de la igualdad del colectivo LGTBI desde la perspectiva de la legislación, tanto penal como administrativa. Y bueno, pues un poco en eso estamos, ¿no? Y de eso es lo que voy a intentar tratar sin ahondar demasiado en profundidades de las leyes, de fechas y demás, pero sí tratando de dar unas pinceladas de cómo lo vemos. Bueno, lo primero que creo que hay que hablar es de lo que son los delitos de odio. Se habla por todas partes de delitos de odio y de la diferencia de algo fundamental, que son los incidentes de odio. Estamos oyendo a todas horas y leyendo, sobre todo en redes sociales, que la gente, pues esto es un delito de odio, pues claro, cualquier insulto puede ser un delito de odio, pero no es así. No todo el delito de odio. Además, yo me atrevería a decir que ni siquiera se tiene que odiar para cometer un delito de odio. Tenemos un profundo desconocimiento de lo que es el delito de odio. Como sabemos, pues bueno, esto empezó a fraguarse la construcción de los delitos de odio, de los hate crimes en el ámbito anglosajón a partir de los juicios de Nuremberg, de la Segunda Guerra Mundial. Y yo creo que esta acción de delitos de odio al español ha sido lo que muchas veces nos lleva a error, ¿no? Pensando que hay que cualquier odio, cualquier expresión de desprecio, de humillación es delito de odio y no lo es, ¿no? Sin perjuicio que pueda ser cualquier otro delito. ¿De qué es lo que estamos hablando? Pues bueno, necesita dos características. La primera, que es la que entronca y la que nos interesa por la perspectiva de igualdad, que tiene que ser la discriminación por determinados motivos, pues entre ellos, por supuesto, la homofobia o la LGTB-fobia, que es de lo que vamos a hablar hoy, pero bueno, los que conocemos como ideología, raza, religión, orientación sexual, aporofobia desde la última reforma, antigitanismo, antisemitismo, todo esto tiene que ser la razón y para que sea delito además necesita un plus. No cualquier discriminación por estas razones se considera delito de odio. Yo en mi trabajo habitualmente, yo soy la delegada de delitos de odio de la Fiscalía Provincial de Valencia y en mi trabajo habitualmente pues veo que muchas veces vienen y dicen, mira, es que le ha llamado moro de mierda, es que le ha dicho, no sé, todas las mujeres teníais que estar en el cementerio, todas estas cosas. Bueno, pues estas cosas, aunque son objeto de una discriminación importante, no son delito de odio, porque para que sean delito de odio necesitan, por un lado, que la motivación sea esta y, por otro lado, que sea la motivación, es decir, no basta con insultar a alguien por razón de su origen nacional, de su ideología, de su religión, sino que tiene que ser la motivación de cometer el delito y, por otro lado, que se incite al odio, porque hay dos modalidades y a eso vamos. ¿Qué modalidades hay de delito de odio? Pues bueno, al margen de que en nuestro código se regulan distintos, el fundamental está en el artículo 510 y siguientes, que está dentro del título de no se llaman delitos de odio, aunque al final les hemos dado ese nombre. Se llaman delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas protegidas por la Constitución. Como titular para un periódico es maravilloso, vamos. Pero bueno, se llaman así, se regula en el artículo 510 y siguientes, sin perjuicio que hay otros lugares donde se regula, entre otros la agravante de odio, donde incluye también la agravante de género, que también nos interesa mucho estos efectos. Y en esta regulación, que es lo fundamental, yo distingo siempre dos tipos de delitos. Por un lado, el delito de expresión y por otro lado, el delito de acción. El delito de expresión es lo que se conoce como discurso de odio. Y este discurso de odio, pues bueno, todas estas discursos que estamos viendo lamentablemente en redes sociales, incluso en algunos medios de comunicación, pero para que sea discurso de odio no solo tiene que hablar de desigualdad,
sino que tiene que incitar al odio. Y esto es incitar al odio o difundir este mensaje de odio. ¿Cómo probamos que algo incita al odio? Pues esto es un tema muy subjetivo que muchas veces depende del juez o del fiscal o de quien vaya a decidir, ¿no? Porque está claro que si la frase concreta es, imaginemos, ¿no?, el mensaje de, viajemos en el tiempo y pensemos en el mensaje de Hitler, hay que exterminar a los judíos, esto es evidente que es un mensaje de odio que incita al odio de todo el mundo y más cuando les atribuía determinados males. Pero hoy en día las cosas no son tan sencillas y el mensaje pues puede ser los extranjeros nos roban el trabajo, todas estas cosas que, bueno, pues son no directamente dicen que odiemos a todos los extranjeros, pero sí, no sé si recordaréis, por ejemplo, el cartel de las elecciones de Madrid, el cartel que decía tu abuela cobra tanto, un inmigrante cobra tanto. Pues bueno, esto pensó la Fiscalía que era un delito de odio, que incitaba al odio, pero al final no se siguió por tal, no se contempló por tal, perdón, por parte de la Judicatura. Con lo cual tenemos el primer obstáculo, que es un tema subjetivo a la hora de interpretar esa incitación. Hablamos de difusión, pues también, aunque es más fácil, pero hablar de difusión de mensajes de estas características, con lo cual tenemos que retrotraernos. Y luego, pues bueno, difundir, ¿es simplemente hablar en redes sociales o es algo más? Pues ahí es uno de los principales problemas que tenemos en los delitos de expresión, que muchas veces vemos cosas que creemos que serían delitos de odio, pero luego al final no fructifican. Respecto de la comunidad LGTBI, me estoy acordando ahora de un caso concreto que era cuando se les atribuía, me acuerdo un mensaje, yo lo consideré un fake news, unos mensajes en redes sociales de determinado partido político que les atribuía, lo relacionaba con la pederastia. Yo entendía que esto era mensaje de odio, pero finalmente no me lo estimaron así por parte del juzgado, ¿no? Pero por eso son estas cosas que estamos ahí. Ahora bien, ¿esto quiere decir que queden impunes? Pues esto será la segunda parte de la que vamos a hablar, ¿no? Estamos hablando del delito de expresión y al margen del delito de expresión tenemos otro tipo de delito, que sería el que se regula en el 510.2, que es lo que yo llamo el delito de acción. Este es mucho más fácil de detectar porque normalmente viene de un hecho concreto. Se tratan de actos de humillación o de desprecio a una persona o a un grupo de personas por pertenecer a determinado colectivo. Si estamos hablando de colectivo LGTBI, pues de ahí un acto de homofobia. Recording in progress. Es más fácil de otros. Como ejemplos, porque yo creo que las cosas se entienden mejor con ejemplos prácticos, pues voy a citar algunos en los que he tenido intervención desde que me hice cargo de esta sección en la Fiscalía de Valencia. Ahora mismo, por ejemplo, me acuerdo del caso, esto era un caso muy curioso, en una boda, una pareja de hombres, pues la boda era fuera de la ciudad, tenían que volver a casa, no tenían medio de transporte, la novia, que era su amiga, la que les había invitado, les dice que se suban en el coche de otros amigos suyos, los llevan, cuando están a mitad camino les dicen los que conducían que nos vamos a irnos de putas, ellos dijeron que no se iban
por 2 razones, porque eran homosexuales y porque eran pareja, y sin más ni más les dieron una paliza. Bueno, pues bien, esto se calificó, se juzgó y está ya condenado por delito de odio y además por las lesiones concretas causadas a esta pareja. Otro caso que recuerdo eran 2 lesbianas que se estaban besando por la calle y salió una persona y dijo que si no les daba vergüenza, ¿no? Y les dio un bofetón a cada una. Aunque no les causó lesiones, sí que se calificó y se condenó por delito de odio del 510.2 y también están condenadas, está cumpliendo condena. Pero bueno, hay otras cosas que son más sutiles. Todo el mundo piensa que el delito de odio entra entre de estas 2 categorías, pero hay otros tipos, ¿no? Hay un tipo, por ejemplo, que es denegar una prestación a quien tenga derecho a ello por un hecho de discriminación. Y en este sentido puede hacerlo tanto, se puede hacer desde la función pública, o sea, desde un organismo público, como desde la empresa privada. Y en este sentido me acuerdo de esta no la llevé yo, esta de fuera de Valencia, pero sí que es una sentencia muy curiosa, hubo al final una conformidad porque se trataba de un fotógrafo que se anunciaba, le pidió a una pareja que le hiciera un reportaje de su boda y cuando fue a hacérselo les dijo que no porque estaba fuera de sus principios el hacer un reportaje de una boda gay. Pues bien, esto entra dentro del artículo 512, que es denegar una prestación a la que tenga derecho, aunque sea en la empresa privada, y esta persona finalmente fue condenada por el hecho de no hacer estas prácticas, ¿no? Por curioso que vaya. Ahora bien, estamos hablando de delitos, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando no nos encontramos con delitos? Hay una enorme zona gris o zona intermedia entre lo que es el delito de odio y lo que no es nada, ¿no? Que hay una especie de abismo. Afortunadamente, ese abismo poco a poco se va rellenando porque durante una época contábamos con la posibilidad de los delitos leves que eran las antiguas faltas, donde se incluían los insultos o las faltas de respeto. Pues bueno, podías encontrar que en un caso no se encontraba que la motivación era esa, pero que sí que podía por lo menos esa persona que le habían llamado, pues no sé, maricón de mierda o cualquiera de las cosas tan horrorosas, pues tenía una satisfacción o se iba de alguna manera tranquilo de que al menos habían condenado a quien había dicho eso. Pero claro, al desaparecer, que en el 2015 desaparecieron las faltas, se cambiaron por los delitos leves, pero las injurias solo quedaron y las vejaciones solo quedaron para el ámbito de la violencia de género y doméstica. Pues claro, ahí se quedó una enorme zona gris que qué pasaba con ese insulto que está claro que es manifestación de una desigualdad, que está claro que es una discriminación, pero que no entraba en el delito de odio porque a lo mejor no era la motivación. Pensemos que en una pelea 2 personas se pelean y una le llama a otro, pues lo que he dicho, y bueno, esto es un plus sobre el hecho de pelearse y sobre el hecho de lesionarse, pero bueno, pues ahora la verdad es que cada vez tenemos esas zonas grises, quedan menos zonas grises. Nos podemos felicitar porque una cosa que estamos pidiendo hace tiempo, que de ámbito nacional, que contemplara todas las posibilidades de discriminación existiera, que es actualmente es la Ley Orgánica 6/2022, la Ley de Igualdad de Trato y contra la Discriminación, que, bueno, pues además de contemplar una serie de posibilidades para las víctimas de delitos de odio, de discriminación, pues establece una serie de sanciones que cubrirían esa zona intermedia. Hasta sí que teníamos una legislación autonómica que en el caso de la comunidad, tenemos una ley que condena la transfobia y también tenemos una ley respecto a las relaciones a los matrimonios y a las relaciones homosexuales, pero en el ámbito nacional no teníamos. La única regulación nacional era una sectorial, que era la ley del deporte. La ley del deporte sí que contemplaba sanciones en todos los ámbitos para los actos de discriminación que no llegaban a ser delito. Y las sanciones no solo para los autores. Si echamos la vista atrás, recordaremos que no hace mucho pues hemos visto en los campos de fútbol escenas lamentables en las que pues bueno, les tiraban plátanos, a uno le llamaban mono,
discriminándole por razón de su raza o del color de su piel. Hemos visto también discriminaciones por razón de violencia de género, cuando un futbolista que había sido imputado de un delito de violencia se insultaba a la que le había denunciado. Hemos visto también meterse insultos homófobos. Pues bien, la ley del deporte ya sí que contempla sanciones sin perjuicio de que el autor fuera localizado y pudiera ser autor de un delito de odio. Sí que contemplaba la posibilidad de otras sanciones, como podían ser el cierre del campo o determinada sanción económica al campo o a la directiva o a quien fuera que lo hubiera permitido. Pero era la única regulación de un ámbito sectorial que tenía ámbito nacional. El resto nos teníamos que ir a legislaciones autónomas que en una comunidad autónoma insultar a alguien o quemar una bandera arcoíris, cualquier cosa podría ser objeto al menos de una sanción administrativa. Está muy claro, por ejemplo, en el caso de portar banderas con símbolos nazis o con símbolos franquistas. Por ejemplo, en nuestra comunidad era ya sancionable y en otra comunidad puede ser totalmente impune. Pues bien, este vacío o esta dispersión de normas ha venido, al menos en parte, solucionada por la Ley de Igualdad de Trato, la Ley Orgánica 6/2022, a que he hecho referencia, que previene unas sanciones, con lo cual siempre tenemos ahí esa posibilidad. Otra posibilidad ya rebajando el ámbito, son las ordenanzas municipales. Determinados comportamientos pueden de una sanción en la vía municipal, que yo siempre cuando explico en determinados ámbitos, lo claro con las multas de tráfico para las que tienen competencia. Evidentemente, cuando hay un acto delictivo, ni ordenanza, ni ley autonómica, ni sanción administrativa, hay que ir al acto delictivo, pero cuando no tenemos esta posibilidad. Incluso tenemos la posibilidad del trasvase. ¿Con qué me refiero al trasvase? Imaginemos que alguien viene a denunciar una acción homófoba ante la Fiscalía, que esa acción homófoba, por una parte, a nosotros, por ejemplo, entendemos que no es delito de odio, que no entra dentro de los caracteres de delito de odio, pero sí podemos entender que puede ser objeto de una sanción administrativa y entonces lo podemos remitir a la vía administrativa o, en su caso, podemos comunicarle al afectado que tiene expedita la vía administrativa o incluso la vía del honor por la vía civil para dirigirse. Otra posibilidad es que directamente vaya a esa vía y no pase por la vía penal. Pero es que incluso, como ocurre con las sanciones disciplinarias y con otro tipo de cuestiones, también tenemos la posibilidad de que exista una absolución en la vía penal y entonces dejar expedita la vía administrativa. Especialmente nos encontramos esto en sanciones disciplinarias, y las sanciones disciplinarias pueden ser por muchas razones, pero entre otras pueden ser por este tipo de discriminación. Otra interacción importante es lo que ocurre en la vía laboral. Me comentaba la compañera que lleva Fiscalía Laboral, que la verdad es que la gente no lo sabe, pero en el ámbito laboral es donde se ocultan derechos fundamentales y donde por tanto interviene el derecho penal. Evidentemente nadie dice a día de hoy que despide a alguien o que no contrata a alguien por ser negro, por ser homosexual o por pertenecer a determinada religión, pero sí que de determinados actos se infiere, ¿no? En el caso cuando ocurre con las mujeres, por ejemplo, si es a una mujer que se la despide por estar embarazada, es evidente que es una discriminación por razón de género, pero cuando estamos hablando de estas cosas tan sutiles, hay que acudir a determinadas cosas, pero siempre se puede probar. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Cuando los hechos delictivos siempre es preferente, como dice la Ley Orgánica del Poder Judicial en el artículo 10, la vía penal, pero una vez la vía penal ha terminado sin resultado satisfactorio,
como puede ser pues eso, con una absolución o con un archivo, o incluso cuando no se encuentran los autores. Volvamos al ejemplo del campo de fútbol, pues bueno, no sabemos en concreto quién ha sido, pero sí sabemos que bueno, el campo de fútbol, el equipo de fútbol dueño de ese campo es responsable por haber permitido pues entrar a personas que con los objetos tiran o que ocurran cosas en el campo, no impedirlas o no suspender el partido o de lo que se trate, ¿no? Entonces, pues bueno, todas estas cosas siempre interactúan y es importante que se sepa que las discriminaciones no quedan impunes, que existen por un lado la legislación nacional, aparte del Código Penal, por otro lado la legislación autonómica. Por otro lado, las legislaciones sectoriales, pues hay un montón de reglamentos dentro de determinados ámbitos que sancionan bueno, a la persona que pertenece a ese grupo y discrimina por alguna razón. Y luego, bueno, pues tenemos la responsabilidad disciplinaria dentro y fuera de la administración pública y, como he dicho, las ordenanzas. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer cuando se encuentra uno, que yo creo que es la parte más práctica, ¿no? ¿Qué hay que hacer cuando se encuentra alguien con un acto de discriminación? Pues bueno, lo primero es que no hay que dejarlo pasar. Muchas veces tenemos la tentación de decir, bueno, esto no tiene importancia, tal. El otro día en la que estuve con la policía local, me acuerdo que la representante del secretariado gitano estaba diciendo que el pueblo gitano, que tienen tan asumido que se les discrimina y que se les aplican los estereotipos por determinadas cosas, que hay cosas que casi dan por sobreentendido que tienen que aguantarlas. Nada más lejos de la verdad, no hay que aguantar nada, y aunque venimos de un régimen en el que, bueno, las relaciones entre personas del mismo sexo habían sido por tanto, bueno, pues cuesta mucho todavía en el imaginario colectivo dar la vuelta a estas cosas. Hay cosas que no tienen que aguantar. Mi experiencia es que cada día, afortunadamente, se denuncian más, y de hecho, cuando han venido a denunciar personas, sobre todo del colectivo LGTBI, que han sido objeto de un delito de homofobia, de una discriminación de cualquier tipo, es muy, muy, muy común que me digan siempre lo mismo. No es la primera vez que sufro, es la primera vez que decido denunciar. Pues bien, hay que tener claro que hay que denunciar. No tenemos por qué saber si un hecho es delito de odio o no es delito de odio. Como ciudadanos, a mí como fiscal sí, pero a la ciudadanía no le corresponde, y a un funcionario, si está en su trabajo y detecta algo, no le corresponde hacer un análisis jurídico de si una cosa es delito de odio, ¿no? Con lo cual, ante la duda, lo que tiene que hacer es denunciarlo, porque lo que se denuncian son hechos. A veces nos confundimos. Se ha denunciado un delito, lo que se denuncian son hechos, y somos los operadores jurídicos los que decidimos si ese hecho reviste los caracteres de delito, del delito que parece o no. ¿Dónde se puede denunciar? Pues se puede cualquier hecho ante las fuerzas y cuerpos de seguridad y en el juzgado de guardia. Yo, en muchos casos, en los últimos tiempos, recomiendo siempre, aunque parezca que sea tirarme piedras a mi tejado, que se denuncie en Fiscalía. ¿Por qué? Pues bueno, en Fiscalía tenemos una sección especializada, y no en la Fiscalía de Valencia ni de la Comunidad Valenciana porque seamos más estupendos que en ningún sitio, sino por lo dice la ley. Desde hace tiempo, aunque es la Fiscalía especializada más moderna, desde hace un tiempo existe la Fiscalía de Sala del Tribunal Supremo, de delitos de odio o de tutela de la igualdad, y la obligación, existía hasta hace poco la recomendación de que en todas las fiscalías existiera una delegación de tutela penal de la igualdad y contra la discriminación. Pero además es que ahora estamos reforzados porque, a partir de la Ley de Igualdad de Trato, de la ya referida Ley 6/2022, se le da una mayor categoría al fiscal de sala de odio con aspecto coloquial o de tutela de la igualdad, y ahora pasa a ser, no es uno que se elige entre los que ya están, sino tiene que ser un concurso con informe del Consejo Fiscal nombrado por el Fiscal General del Estado, porque se considera que es una materia especialmente relevante, como no podía ser de otra manera. Como tenemos esto,
no solo en esta materia, sino en otras muchas, pero es verdad que la característica fundamental que está haciéndose valer del Ministerio Fiscal con respecto o en comparación con la judicatura es precisamente esta especialización. El juez, como sabemos, se rige por el principio del juez natural, del artículo 24 de la Constitución, y bueno, pues a ti te ocurre, eres víctima de un hecho delictivo en cualquier punto del territorio español y es el juez de ese territorio independiente de cuál sea sus conocimientos en la materia concreta. Sin embargo, en Fiscalía sí hay unas secciones especializadas. Como tenemos estas secciones especializadas, yo cada día recomiendo más que las denuncias se pongan en la medida de lo posible. ¿Por qué? Los fiscales y las hacemos diligencias de investigación penal. Estas diligencias de investigación penal, cuyo plazo de duración es de 6 meses, salvo que se prorroguen, que es algo excepcional, acaban muriendo siempre en el juzgado. Cuando digo muriendo, no me refiero muriendo archivándose, sino que acaban yendo al juzgado y instruyéndose en un juzgado de guardia. Pero, bueno, es una posibilidad de una pequeña instrucción que hace la Fiscalía y es nuestra manera de detectar estos hechos que a lo mejor quedarían, bueno, pues diluidos en lo que es unas amenazas o en lo que son unas lesiones. ¿Por qué digo esto? Pues bueno, no siempre todo el mundo se da cuenta de que cuando, bueno, pues se ha pegado a alguien, que eso se hizo por una razón de homofobia y que esto puede ser constitutivo de delito de odio. Si nadie nos da traslado, pues no podemos, a lo mejor ni siquiera tenemos conocimiento de esto y queda ese plus que puede ser objeto del agravante de odio o del delito de odio, queda ese plus sin castigar, simplemente queda diluido en unas amenazas o en unas lesiones. Sin embargo, si desde el momento es la Fiscalía la que interactúa o la que tiene conocimiento, pues ya no queda eso diluido de esa manera y estamos la sección especializada siempre detrás de ese asunto. ¿Quiere esto decir que lo vayamos a hacer mejor o peor? Pues bueno, no se trata de eso, pero claro, cuanto más especializado está un órgano, cada día se tiende más a que todos los operadores jurídicos tengamos ciertos conocimientos en esta materia, pero aún queda mucho. Yo me gusta hacer la comparación, quizás porque son mis dos campos de acción, con lo que ha ocurrido con la violencia de género. Yo digo muchas veces que en delitos de odio estamos como estábamos en violencia de género hace 10 años. Tenemos un problema fundamental que es la infradenuncia. Pensemos que si en la violencia de género el problema de las mujeres que no denuncian está en torno a un 70-80%, en los delitos de odio está todavía peor. Se estima, según unas estimaciones u otras, que solo se denuncia, solo se conocimiento de entre el 3 y el 10% de los hechos que suceden. Lo cual, pues bueno, ya digo que el problema de la infradenuncia es grave, pues todavía más grave. Y luego tenemos otro problema fundamental, que ya digo que lo fuimos hablando en el tema de la Recording in progress. Son víctimas especialmente vulnerables, eso no cabe duda. En muchos casos no quieren denunciar solo porque, bueno, tengan más o menos dudas de si les van a hacer caso, sino por otras cosas. Cuando hablamos de, por ejemplo, del colectivo de inmigrantes, pues pueden tener miedo a que les expulsen. Si hablamos de aporofobia, pues pensemos, ¿no? Una persona que es indigente, ¿cómo va a decidirse a denunciar? Pero es que en el caso que estamos tratando, que es de la LGTBI-fobia, aunque, bueno, no necesariamente son personas en una especial situación de vulnerabilidad social, sí que vulnerables en ciertos aspectos y, bueno, pueden ser gente que a lo mejor pues no tiene ningún interés en que se conozca su orientación sexual, en que salga a la luz por razones laborales o por razones de otra índole. Con lo cual, pues, la labor que hay que hacer para proteger a estas víctimas y para que tengan un estatuto y para que tengan unas medidas de protección, como es la orden de protección en la violencia de género y cómo son determinadas medidas, creo que es muy importante. Ha de quedar claro que en cualquiera de los casos sí que
y que tienen derecho, ¿no?, a que se dé una medida cautelar de alejamiento, como tiene cualquier persona que es agredida por otra, sea o no de su familia. Pero se echa en falta y se viene reclamando un estatuto concreto de la víctima de delitos de odio como tienen las víctimas de violencia de género, aunque es verdad que ya se han hecho algunos avances con la ley orgánica a que hacía referencia. Por otro lado, también hay que decir que cuando se va a la policía, como se le da enjuiciamiento criminal, pues en muchos permite que cuando no hay autor conocido los casos no vayan al juzgado. Con lo cual, esos delitos de odio que no se pilla al autor, que pueden ser delitos o incidentes de odio, quedan en ese limbo del desconocimiento para los juzgados y por tanto no forman parte de ninguna estadística. Yo por eso es otra de las razones por las que es importante que vengan a Fiscalía, porque aunque no sepamos el autor, estoy pensando en el caso de las pintadas, por ejemplo, que se hacen, aunque no conozcamos el autor, sí que es importante que formen parte de esa estadística, de ese conocimiento y que se cuente con que esos delitos existan. Cuanto más se sepa que existen, pues más posibilidades de encontrar medios y de más. En general, es una materia que, bueno, que está empezando a andar, que no siempre es fácil detectar lo que pasa, que no siempre, que nos encontramos con un problema enorme que son las redes sociales, que son determinados discursos en las instituciones y que son en general que cuesta mucho que la gente se decida. Digo que el mayor problema que encontramos es este, ¿no? Es la infradenuncia. Y ahora ya para terminar, vayamos en el aspecto práctico, simplemente pues eso, contar qué pasos hay que dar. Cuando nos encontramos con un incidente, con algo que pueda ser discriminatorio, con algo que nos parezca que puede tener otros motivos, las posibilidades he dicho que son denunciar en Fiscalía, denunciar en el juzgado o denunciar a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Cuando se denuncia en Fiscalía, lo que hacemos es abrir unas diligencias en las que se practica una mínima o una instrucción del tipo que sea para terminar, y pueden terminar de tres maneras. Las maneras posibles en que terminan son o bien un archivo, que no necesariamente es un archivo que aquí no ha pasado nada. De hecho, yo una de las cosas que me propuse y que intento cumplir desde que me hice cargo de esta delegación es que las personas que vengan se vayan con una solución. ¿Qué quiero decir con esto? Pues bueno, los hechos que no son delito, evidentemente no son delito y ni infracción administrativa ni nada, y ya está, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en algunas denuncias que ponen por cosas desde abogados cristianos o desde determinados colectivos que no van para ahí. Pero cuando efectivamente existen estas discriminaciones, pues el archivo lleva consigo que digas, pero sin perjuicio de acudir a la vía disciplinaria, de acudir a la vía administrativa, de interponer una demanda a la vía laboral, un despido en el que o es una sanción en el ámbito laboral que no es delito, pero sí es un tema de discriminación. También puede venir al revés, también puede ser que en laboral vean algo que nos lo pasen a nosotros. Pero se intenta dar una solución del tipo que sea. Cuando no se archiva, y lo que se hace es pasarlo al juzgado. Para pasarlo al juzgado podemos hacerlo directamente poniendo la denuncia como Ministerio Fiscal o simplemente remitiéndolo. Y luego hay otros casos donde ni se archiva ni se denuncia, pero lo que pasa es conocimiento de que en el juzgado se siguen unas diligencias y no nos queda más remedio. ¿Por qué? Pues porque dice la ley que las diligencias de investigación del Ministerio Fiscal cesarán en el momento en que tenga conocimiento de que hay un juzgado conociendo con anterioridad. O aunque no sea con anterioridad, aunque sea con posterioridad, siempre el juzgado es preferente. Pero en esos casos, aún en esos casos, viene bien que hayan denunciado. Yo a veces digo, aunque pienses que está en un juzgado, aunque la policía puede haber hecho un atestado y llevarlo a un juzgado, trae la Fiscalía, porque yo en ese momento ya me persono y ya en el juzgado y el compañero que lo recibe ya sabe que hay un fiscal de la sección de delitos de odio interesado en este asunto.
Y eso es en general lo que hay que hacer. Nos podemos encontrar con muchísimas posibilidades, con muchísimas con muchísima turística. Lo más difícil, ya lo he dicho antes, de pillar es el tema de las redes sociales. No sé si habréis tenido conocimiento, porque así sea, por ejemplo, sin ir más lejos, ¿no? Que algo que me ha pasado a mí con una suplantación de mi cuenta de Twitter, una persona o entidad o quien sea, que utiliza mi foto para llamarme feminazi y hacer estas cosas y a lanzar mensajes claramente odiosos para las mujeres y para las mujeres maltratadas. Pero bueno, lo más difícil es en las redes sociales porque, entre otras cosas, la posibilidad de los medios tecnológicos es mucho más difícil, ¿no? Sobre todo por la falta de colaboración de redes sociales como Twitter, como Facebook y demás. Pero bueno, se intenta en la medida de lo posible hacer todo lo que y bueno, la verdad es que esto es un poco en unas pinceladas generales las cosas que hacemos, las que se pueden hacer y las posibilidades. El objetivo es siempre que estas discriminaciones no queden impunes. Hay otra cosa que quería comentar ya para terminar, es que, bueno, como las penas, según nuestra Constitución, tienen la labor de rehabilitación, otra de las cosas que hemos implementado, no solo desde Valencia, sino desde diversas fiscalías, pero aquí ya lo hacemos hace tiempo, es que cuando hay una condena por delito de odio, si se quiere suspender la pena, si la pena es de menos de 2 años, si la persona no tiene antecedentes, si se le quiere dar la suspensión de la pena, se le da de manera condicionada que haga un curso de formación en materia de igualdad. Esto está previsto como posibilidad en el Código Penal. En el caso de, por ejemplo, en la violencia de género está previsto como obligatorio, pero aquí está como posibilidad, pero sí que estamos teniendo el criterio de pedirlo siempre. De hecho, el otro día, en un caso concreto, ya puedo llamarlo un delincuente porque ya está condenado, no se conformó, estaba dispuesto a conformarse y no se conformó, justamente porque no quería hacer ese curso de igualdad. Ya ves tú qué cosas, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí un poco lo que quería contar. Dejo un poquito de tiempo por si alguien quiere hacer alguna intervención o alguna pregunta. Y bueno, hasta aquí mi intervención. Espero que os haya aclarado algo y bueno, que ya digo que me pongo a disposición del auditorio para lo que sea. ¿Me oyes, Susana? Ahora sí. Pues nada, muchísimas gracias por tu intervención. Nos has contado muchas cosas, muchas, que mueven muchas preguntas. Ya que tengo la oportunidad de estar aquí y piedra a piedra se hace pared, ¿no? Sí. Claro. Empezar yo con la primera. Mira, en Diputación de Castellón está pensado para el próximo pleno que se apruebe el protocolo contra el acoso sexual y por razón de sexo. Bien, yo creo que esa segunda parte de y por razón de sexo casi nadie entiende muy bien al principio de qué se trata y hay que explicarlo mucho. Me gustaría conocer si desde tu trabajo, desde Fiscalía, este tema de los protocolos contra el acoso sexual y por razón de sexo, los delitos de odio han ido de alguna manera de la mano, en paralelo, se han cruzado o no se han cruzado nunca, y si hay alguna noticia respecto a aquello que se dijo de que iba a haber un régimen específico para protocolos contra el acoso sexual y por razón de sexo. Bueno, pues es que los protocolos nosotros nos pilla un poco de costado porque simplemente cuando nos llaman a intervenir sí que se están empezando a dar pasos, pero lo de la razón de sexo sí que es un tema que incluso jurisprudencialmente se tienen muchas dudas entre el sexo, el género. El artículo 22.4 introdujo el género en el 2015, pero antes tenía el sexo y hay quien sigue diciendo que son dos cosas iguales, hay quien dice que son distintas. Ahí todavía queda mucho y ni siquiera la jurisprudencia ha sido capaz de dar conceptos claros al respecto. Yo creo que, bueno, que
sí que hay alguna condena, por ejemplo, por una cuenta de Twitter que despreciaba a las mujeres maltratadas, no en el sentido que he dicho, pero claramente el acoso por razón de sexo creo que es muy importante definirlo y delimitarlo, y de momento no hemos hecho una tarea didáctica al respecto. Ahora no oigo otra vez. Soy Maripau Gerol, soy la Vale. Quería preguntar si los ataques sexistas los ataques sexistas graves a las mujeres se están calificando como delitos de odio, y también cómo afecta con el tema de la trans y el principio de determinación de género, como las mujeres que son víctimas de violencia sexista. No he oído bien la pregunta, he oído cosas. Y ahora no oigo nada. La primera era si los ataques sexistas a las mujeres están siendo calificados como delitos de odio, y también con el principio de autodeterminación de género, cómo protegemos a las mujeres víctimas de violencia de género. Vale, bueno, los delitos de odio, quiero decir, en principio los ataques sexistas se consideran delitos de odio cuando efectivamente cumplen las características, que como he dicho no todos lo cumplen, pero sí que en muchos de ellos se está contemplando la agravante de discriminación por género, que es la agravante de odio del 22.4, aunque la jurisprudencia no siempre la aplica porque exige que la motivación sea que sea mujer, pero sí que estamos pidiendo en temas, por ejemplo, no se pidió en su día en el caso de Pamplona, de la manada, pero ahora, por ejemplo, en casos similares sí que estamos pidiendo. En cuanto a la autodeterminación de género, ¿cómo protegemos a las independientemente de... Es que quiero decir, la relación, las víctimas de violencia de género están protegidas y las víctimas de otro tipo de violencia también están protegidas. Entonces, bueno, que se proteja a unas quiere decir que se desproteja a otras. Yo creo esto es lo mismo que cuando me dicen, bueno, es que se protege más a las mujeres víctimas de violencia de género que a los hombres víctimas de violencia doméstica. Bueno, pues no es verdad, ¿no? Si una mujer asesina a un hombre, recibe la misma pena que si un hombre asesina a una mujer. Lo que pasa es que como las características y la raíz no es la misma, pues bueno, no tienen el mismo tratamiento en el mismo juzgado, pero la... Sí. Sí. En primer lugar, muchas gracias por tu ponencia y por tu clarificación. Yo te quería preguntar, tú mismo lo has comentado, hay cierta confusión de género. Por otro lado, yo observo más que cuando se enumeran las discriminaciones, hay muchas veces que se empieza a enumerar y se enumera por identidad de género, por orientación pero sexo casi tiende a desaparecerse, a desaparecer. Entonces, no sé, ¿cómo crees que se podría solucionar esa confusión que permanentemente ahora se da entre sexo y género, y cómo en ese listado que se da de discriminaciones yo veo que muchas veces no aparece la propia discriminación por el propio sexo? Eso por un lado. Y por otro, con respecto a la pregunta que se acaba de hacer, en la denominada ley trans se prevé los delitos de odio frente a las personas trans, pero estamos contemplando cómo muchas mujeres, por simplemente hablar del tema, están siendo atacadas también. Ese ataque sería un delito de odio contemplado en la que parece que está totalmente obviado.
Vamos a ver, la ley trans no contempla ningún delito de odio contra las personas trans porque los delitos de odio contra las personas trans ya están contemplados desde mucho antes en el Código Penal. Lo que hace la ley trans no es introducir tipos penales que yo sepa para nada, ¿no? Ahí creo que hay una confusión importante. El hecho de que alguien, por el hecho de ser mujer, desde luego es un delito de odio porque el sexo entra dentro de los motivos de discriminación, tanto del artículo 510 como del 22.4. Igual que el hecho de que se le ataque por el hecho de ser trans o por el hecho de ser homosexual. El hecho de, y por otro lado, lo que pasa es que si se le ataca por su sí, estamos en otro, a lo mejor estamos entrando en otro ítem de discriminación que sería la ideología o las creencias, ¿eh? O sea que ahí la posibilidad de delito de odio existe siempre si se reúnen las características. Pero ya digo que el delito de odio contra las personas trans no es de la ley trans, sino que existía ya y además parece lógico, ¿no? Que si alguien le pega una paliza por el hecho de ser trans, activa una sanción. El tema del género y el sexo, la verdad es que es un tema que se ha empezado a trabajar ahora. Yo creo que los propios, la culpa o bueno, el origen viene desde antes y nos vamos ya el momento en que se confundía. Lo que pasa es que antes quiero decir, no daba lugar a polémica y luego conforme hemos ido avanzando, pues bueno, las cosas se empiezan a comprender mejor. Cuando se llamó a la violencia de género, yo creo que bueno, se creó una categoría jurídica que toca siento naturaleza y que se entendía así, pero que ahora realmente si lo pensamos, esa violencia de género que hemos interiorizado como violencia de género, en realidad quizás sería más adecuado el término violencia sobre la mujer, que es el título que dan a los juzgados, que no se llaman, los juzgados de violencia de género no se llaman juzgados de violencia de género, sino juzgados de violencia sobre la mujer. Pero claro, al hablar de violencia de género y referirnos a en realidad, una violencia sobre la mujer, es donde empezó a fraguarse esa confusión entre género y sexo que muchas veces está creando muchos problemas a día de hoy. En cualquiera de los casos, entre las causas de discriminación, mucho antes que estuviera el género, que solo está desde 2015, estaba el sexo. Y no puede quitarse y además, bueno, por razón de sexo podría discriminarse tanto a una mujer como en principio un hombre, aunque siempre las discriminaciones son con los colectivos más desfavorecidos. Y es evidente que entre los hombres y las mujeres el colectivo vulnerable y desfavorecido por razón de historia y de toda la vida es el de las mujeres, no el de los hombres. Yo, si me quieres puntualizar otra cosa, cuando evidentemente la idea de identidad de género está en múltiples leyes, o sea, se ha normalizado de alguna manera, pero lo que no se ha normalizado es su significado. ¿Cómo crees que se puede seguir? Se debe utilizar, se debe definir, porque está claro que a un nivel general se identifica identidad de género como los principios de Yogo y Carta lo definen, como una especie de certeza íntima. Y de una certeza íntima, en principio, no debería derivarse ninguna consecuencia jurídica. ¿Ves? Repito, que se puede dejar de utilizar, se debe definir. Yo creo que ahí hay un poco, me vas a perdonar, el término de ensalada que se hace todo el mundo, al querer gustar a todo el mundo, pues se empiezan a meter términos y cosas que no siempre se saben. Tendremos que esperar a que el legislador o a que la jurisprudencia dé una definición auténtica de identidad de género cuando a alguien se le considere discriminado por identidad de género. Yo de momento no me he encontrado ningún caso concreto en que la discriminación sea por identidad de género o sobre todo que no se pueda incluir en una de las categorías que existían antes, ¿no? Me he referido a la transfobia, ¿no? Ya se podía incluir en orientación sexual o en cualquier otra razón. A mí se me ocurre, bueno, pues un caso parecido con lo que pasa con el antisemitismo, con el antigitanismo, que tendrían cabida perfectamente en la discriminación por religión, en la discriminación por origen, en la discriminación por etnia o en cualquier otro tipo de discriminaciones, pero que sin embargo, pues bueno, esos colectivos han hecho presión y no es desdeñable, ¿no? Y tampoco hay que criticarlos para que su discriminación concreta se tenga en cuenta. Pero bueno, sabemos lo que es una persona que pertenece al pueblo gitano, sabemos lo que es una persona
religión judía o de origen hebreo, aún no tenemos definido en la ley lo que es una persona que se caracteriza por un tema de identidad de género. Aún tendremos que esperar, ¿eh? Legislativamente no está definido y yo no me atrevo a dar una definición hasta que no nos encontremos con un caso donde se discuta y sean los tribunales los que se tengan que pronunciar. Te oímos ahora, ¿nos oyes, Teresa? Yo soy... Tú nos oyes bien, Susana. Yo perfectamente. Lo has resuelto, ¿no? Sí, bueno, lo he resuelto por lo que te he explicado, que soy muy previsora y además de que tengo un pantallón impresionante en la facultad, yo me vengo con mi portátil, por si acaso. Así subsidiariamente ha Yo he hecho funcionado. lo mismo. Tenía en la pantalla del trabajo, pero no se conectaba y entonces ya me he conectado con el móvil que lo tengo todo. Pues nada, Teresa, ¿tú quieres comentar algo respecto a lo que nos ha estado contando Susana, ya que no te hemos podido escuchar? Nada, las gracias, que me ha parecido muy, muy interesante y que vamos a tener para rato con esto de lecciones que nos ha dicho que están pendientes. Claro, es que bueno, el legislador muchas veces mete, ya digo, por dar gusto o por no quedarse corto, e incluso si comparamos, si alguien tiene la curiosidad de hacer un análisis comparativo con los motivos del 510, con los del 170, con los de otros artículos que hablan de discriminación o con la discriminación en el ámbito laboral, cada vez dice unos términos, con lo cual te armas un... que bueno, hay casos que son muy claros, pero hay otros que no lo son tanto. Sí. Si hay alguien aquí que quiera comentar alguna cosa más, ¿no? Pues muchísimas gracias a las dos. Yo me he levantado un momento porque quería enseñar esto, que no sé cómo se verá ya con todas estas cosas que hacemos. Sí. Vale, es que ahora se verá, no sé, invertido. Vale. Es que esta exposición sobre Ascensión Chiribella, a ver, Sí. la cineasta soy yo. Está en el hall del Palacio Provincial de la Diputación. Es una retrospectiva de ella donde cuenta su historia, ya que fue la primera mujer en graduarse en Derecho y colegiarse como abogada y ejercer la abogacía en España. Exactamente, la gente cree que fue Victoria Kent, pero no, era valenciana y era Ascensión Chiribella. Vamos a tener esa exposición en Diputación de Castellón en el vestíbulo y no lo he organizado yo, ¿eh? Ha venido desde Presidencia, me han hecho la faena esta vez, lo cual... Gracias a ambas. Voy a pasar la palabra al alcalde de Morella y a María Sub, directora del Instituto de Les Dones, para clausurar la jornada de hoy. Pues yo... Perdona, diles que vamos a seguir, tanto la Diputación como la Cátedra de Igualdad, esta semana tenemos más actos. El día 9 a las 5 de la tarde vamos a tratar el tema de las mujeres mayores y la violencia de género. Y al día siguiente vamos a trabajar sobre violencia de género y discapacidad. Así que cualquiera puede asistir, ya sea virtualmente o personalmente, que estaremos encantadas. Pues nada más. Yo me despido, os dejo ya que tengo otro compromiso. Muchísimas gracias y bueno, seguimos en contacto. Un abrazo. Un abrazo.